estas tres alabanzas para la gloria de Dios. Vamos a ver Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 18. Gloria sea al Señor, amén. Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 18. Vamos a intentar de leerlo para la gloria del Señor. Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 18. Bendito sea el nombre del Señor. Por allá atrás veo a la mamá de hermana Berenice, nos alegra verla. Dios la bendiga, hermana. Bendiciones. Dios la bendiga. Vamos a leer palabra del Señor, amén. Hebreos 10, 1 al 18. ¿Estamos listos? Ay, yo creo que no. Todavía no está ahí en la pantalla. Para los que no trajeron Biblia, pero para los que traen, empezamos a leerlo. Hebreos 10, 1 al 18. Fuerte, por favor, hermano. Aunque venga ayunando, pero lee la palabra del Señor con fuerza. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, con el rollo del libro que está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecían según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Amén. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está ahí, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más, a ver fuerte, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda para el pecado. Alguien dice: gloria a Dios. Ocupe su lugar y Dios bendiga esta lectura. Hace 8 días les dije que en Hebreos capítulo 10 se encontraba precisamente el contraste de la ofrenda del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y les dejé como tarea, si fueran tan amables, leer todo el capítulo. Que levante la mano el que valientemente dice: sí lo leí, pastor, porque yo soy obediente a mi pastor. Uno. Santo Dios. Del 100% de la iglesia, uno lo leyó.
No levante la mano si no lo leyó, porque para qué va a mentir, ¿verdad? Pero eso sí, una exhortadita, sería bueno, hermanos, saber aprender a obedecer. El pastor cuando le dice, lean esto, léenlo. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque dentro de la enseñanza puede surgir la lectura de ese pasaje. Y si usted ya lo leyó, ya está más que familiarizado. Para que el pastor no se enrede en toda la explicación, usted mismo ya lo leyó. Entonces me deben una, ¿eh? Así que cuando el pastor le dice, por favor, tomen nota, leen este versículo allá en casita, apliquen la obediencia y digan, lo vamos a leer. ¿Qué dice? ¿Por qué el pastor nos dijo que lo leyéramos? Porque les dije, hermanos, que en este capítulo, aunque la mayor parte del libro de Hebreos a veces es difícil muchas veces entenderlo, pero hermanos amados, en la carta de Hebreos se escribió para ver el contraste entre el Antiguo Testamento y lo que Dios ofrece ahora a través de su nuevo pacto, que es el pacto en el cual ustedes y yo estamos. Amén. Acuérdense que hace 8 días dijimos que se refería cuando Juan decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo ya no voy a repetir esa enseñanza, porque hablamos qué significa, cuál era el prototipo de Cristo en el Antiguo Testamento, cómo surgió la idea de que Juan lo declarara el Cordero de Dios. Eso indica que el Cordero que venía a morir por la humanidad no viene por parte de la mano del hombre, no es el resultado del trabajo del hombre, porque el Cordero que presentaban el pueblo de Israel para sacrificarlo ante Dios, les mencioné a la luz de la Biblia cuántas ofrendas se daban, ¿se acuerdan? Lo que se daba constantemente, uno era a las 9 de la mañana y la segunda, ¿qué cosa era? A las 3 de la tarde, si se acuerdan, creo yo. Y había un sacrificio que se hacía cada año. Entonces, el Cordero que venía de parte de Dios, ese Cordero no fue producto del trabajo del hombre, porque los corderos que se criaban, el dueño tenía que apacentarlos, llevarlos a buscar pasto y buscarles agua y estar cuidando de ellos y contándoles cada tarde. Esto era lo que hacía un pastor con sus corderos. Pero el cordero, esos corderitos, hermanos, que eran producto de la creación precisamente, pero también del cuidado del hombre, servían para aplacar la ira de Dios sobre el pecado, no de toda la humanidad, ¿se acuerda? Exclusivamente de un pueblo que Dios escogió, llamado Israel. Era exclusivamente para ellos. Pero ahora Dios envía a otro cordero. ¿Por qué le llama Cordero de Dios? Porque es Dios, aleluya, el que nos lo dio, hermanos. No es producto del hombre, no es producto de las crías del hombre, sino que es dentro y bajo los propósitos y la voluntad del Padre Celestial. Por eso ese Cordero se le llama Cordero de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Dios planificó desde mucho antes. Cuando el hombre fracasó, desde ahí el Señor planificó la redención de la humanidad. Y esa redención, hermano, de todo el mundo, tuvo un prototipo en el pueblo de Israel. Ahora, Hebreos nos aclara mucho acerca de todas las prácticas que Dios ordenó a Israel, pero, dice el pasaje que acabamos de leer, se tuvo que suspender esa práctica. Se tuvo que abandonar esa práctica. Se tuvo que dejar esa práctica. Déjeme decirle algo. Si Israel hubiera recibido a Jesucristo como su Señor y su Mesías, ninguno de ellos ahorita estuviera todavía celebrando esos sacrificios. Ni siquiera, bueno, la Pascua tal vez como una fiesta natural para ellos, pero hubieran aceptado el Cordero que venía a quitar el pecado de Israel, pero no solamente de Israel, sino que, ¿qué, hermanos? De todo el mundo. ¿Qué Cordero precioso nos mandó Dios? El Cordero, hermanos, más manso que pudo existir en la... Pero el que no lo ha leído se va a encontrar ahí
con las normas que Dios dio para todo el tipo de sacrificio. O sea, se le llama los ritos de las ceremonias religiosas. Cómo Dios ordenó, cómo iba a ser, qué iban a hacer, cómo lo iban a hacer, cada cuándo lo iban a hacer. Toda esa ordenanza está escrito en el libro de Levítico. Pero es extenso, hermano, no podemos leerlo todo hoy. Pero les dejo de tarea, empiecen a leerlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se comprometen o no? Bueno, pues comprométanse, hermano. Aprendan a leer la Biblia. Dejen otras cosas que no tienen importancia. La Biblia es primordial para nosotros. Es el alimento y sustenta nuestra alma para la gloria del Señor. ¿Alguien dice amén? Todo ese, el libro de Levítico habla entonces de las ceremonias religiosas de Israel. Pero, hermanos, podemos ver que en el tiempo pasado el pueblo de Dios tenía que ofrecer sacrificios. No puede haber remisión, no puede pagarse ni redimir al pecador de sus pecados. Tuvo que haber derramamiento de sangre. Por eso les decía en la enseñanza de hace 8 días, ¿desde cuándo empezó la práctica de ofrecer un sacrificio y de inmolar un cordero por el pecado de la humanidad? ¿Sí se acuerdan? Dijimos que empezó desde Génesis. Ni siquiera fue en la ley, fue antes de la ley. En el pecado de Adán y Eva, el Señor ofreció que mataran un cordero y que con el cuero del animalito pudieran tapar sus vergüenzas y sacrificarlo como para pedirle perdón a Dios. Lo hizo también Abel, lo hizo también Noé, lo hizo también Abraham. Y después ya vino la ley mosaica, o sea, la ley de Dios dada a Moisés, donde ahora sí esta práctica era, no es que si querías o no, no es que cada vez que se te antoja hacerlo, hazlo, sino que tenía que ser un continuo sacrificio de adoración, de arrepentimiento, de alabanza o de gratitud a Dios. ¿Por qué creen ustedes que Pablo escribe a los romanos en el capítulo 12 y dice que os presentéis vuestros cuerpos como, hermano, en sacrificio, como vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro? ¿Se dan cuenta de lo que Pablo decía? Pablo estaba tan familiarizado con la presentación de los sacrificios ante Dios. Y Pablo dice que esto debe ser nuestro culto racional. Indica nuestra adoración diaria. Alaba el nombre del Señor y dé una ofrenda de palma a Él si está despierto en esta mañana. ¿De acuerdo, hermano? Es nuestra adoración diaria. Escuche, iglesia, usted no va a venir a adorar a Dios solo los domingos. ¿Se convertiría usted en un dominguero? ¿O solamente usted viene a adorar a Dios los martes, los miércoles, los domingos? Porque hay grupos que creen que solamente con apartar un día exclusivo, y aunque los otros días usted se olvide de Dios, pero hay un día especial para adorarlo. No, para el cristiano, escúchelo bien, el que está bajo el nuevo pacto, su adoración es continua. Diga conmigo, continua. ¿Qué quiere decir? Hoy, mañana. Algunos dirán, pero mañana no hay culto, pastor. ¿Y cómo le hago para adorar a Dios si no puedo venir en el templo? ¿Es necesario que usted venga al templo para adorar al Señor? No me malinterprete, no va a decir, entonces dice el pastor que no es necesario que vayamos al templo, no vayamos. Estoy hablando del día de que no hay cultos, hermano. ¿Ya? Porque ahí muchos se agarran y dicen, el pastor lo dijo. Estoy hablando del día que no hay reuniones generales. ¿Dónde puede usted adorar a Dios continuamente? ¿Dónde? En su casa. Pregunto, ¿lo puede hacer en su trabajo? ¿Lo puede hacer en la combi? ¿Lo puede hacer en casa? Claro que sí. Porque la adoración continua para Dios, hermano, ya no es el sacrificio de las ovejas, porque hubo un cordero perfecto de Dios que vino a hacerlo todo. Entonces hoy yo ya no tengo necesidad de buscar un recurso material, una ovejita para matarlo para mi adoración a Dios. Ahora Cristo es mi cordero, el cordero de Dios que quita mi pecado. Ahora yo mismo, aleluya, no sé si me explico, yo mismo tengo que rendirme a Dios en sacrificio para adorarle día y noche.
Está bonito este estudio, porque al terminar no sé hasta dónde llegue hoy. Pero voy a tocar un pasaje de Apocalipsis. Ya estoy preparando el tema. Y habla precisamente, hermano, ¿qué pasa con el Cordero en el Apocalipsis? No, hermano, es una chulada de versículos. Usted se va a sorprender de lo que nosotros no hacemos aquí. En el cielo lo hacen. ¿Saben ustedes a cada cuánto momento los ángeles adoran a Dios en el cielo? En todo instante. ¿Me está escuchando, iglesia? Y adoran al Señor en unanimidad. Adoran al Rey invisible, aquel que vive y reina para siempre, el que murió por nuestros pecados y vive para siempre y está a la diestra del Padre. Ellos adoran a Dios día y noche. Entonces, ¿por qué a la iglesia cuando viene a adorar le cuesta cantarle al Señor? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿O no has experimentado realmente un toque del poder de Dios para que cambie tu vida? ¿O simplemente es negligencia tuya? Me preocupa porque hay hermanos que ya llevan 5, 8, 10 años en la iglesia y no se han aprendido un coro. No lo saben, no cantan. Están ahí en la casa del Señor como estatuas. Si están ustedes aquí en la iglesia del Señor como estatuas, pregunto, ¿qué harán en sus casas entonces? Recuerden que la enseñanza tiene que ir con exhortación. ¿Quiere o no? ¿Más suavecito o más fuerte? Si usted viene aquí en la casa del Señor, no usa sus manos, no da gloria a Dios, no levanta sus manos, no canta con nosotros. Mire, por ustedes nos hemos sacrificado para invertir por estos elementos, hermano. Ya, para que las hermanas pudieran cantar mejor, se compró otro, se compró todo lo que ustedes ven aquí, para que el pueblo de Dios no diga, es que no se los canto. Ahí está la letra. Apréndeselo. Y cuando ya lo tenga de memoria, diga, no hay necesidad de pantalla, pastor, porque yo ya lo sé. Pero ¿por qué causa no adoramos? ¿Por qué es tan insípida nuestra alabanza? ¿Por qué estamos tan cohibidos que no podemos exaltar el Rey que vive para siempre? ¿Cuál es la causa? Vea conmigo, hermano, cuando lleguemos a Apocalipsis va a ser más fuerte la exhortada. ¿Por qué? Porque dice aquí Pablo que ahora es usted, soy yo, el sacrificio continuo para Dios. Y mi sacrificio tiene que ser sacrificio de alabanza y sacrificio de servicio. ¿Sí me están escuchando? Sacrificio de alabanza y de adoración, pero también habla de sacrificio de servir. Porque estos son los sacrificios que a Dios le agrada. Y por si no lo sabía, también el ofrendar, el darle a Dios, es parte también del sacrificio de nuestra adoración. Esto indica, mi amado hermano, que Dios nos ha enseñado. Entonces, si el Cordero Santo de Dios vino para ser inmolado por nuestros pecados, ¿qué más podría yo hacer? ¿Qué más anhela Dios de mí? Entonces, por favor, iglesia, cada domingo venga con un espíritu de regocijo para exaltar el nombre del Señor. ¿Quiere escuchar una ofrenda de palma fuerte al Señor? Si lo está entendiendo. Gloria al Señor. Dios no quiere hijos mudos. Dios no quiere hijos estatuas. Dios quiere que vengas a su presencia y le adores con toda libertad, que te regocijes en su presencia, que le alabes, que le adores y no esperes hasta que la directora de alabanza te motive para dar gloria a Dios. No, en medio de tu alabanza tú puedes levantar tus manos. ¿Y por qué no lo haces? ¿Por qué cuando viene una persona de gobierno para hacer su mitin político, ahí estás metido y ahí sí le aplaudas, pero hasta, si es posible, hasta va a salir callo en tus manos? ¿Por qué a Dios no? ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu pena? ¿No sabes que el Cordero de Dios vino para que nosotros ahora le alabemos? ¿No sabes que el Cordero de Dios vino a redimirnos? Y si Él nos redimió, entonces tenemos gratitud a Él. Y por esa gratitud le exaltamos, adoramos su nombre y porque Él reina para siempre. Alguien dice amén. Entonces, hermano, iglesia amada, oasis de amor, suelta tu lengua y alaba a Dios. Amén. Suelta tu lengua, suelta tu boca, usa tus manos, adora al Señor.
Aprende a llevar el compás de la música, apréndelo, porque muchos dicen, es que no sé llevar el compás. ¿Cómo lo vas a saber si nunca lo practica? Pero practícalo, lo vas a aprender. Lo vas a aprender, porque sabes a qué vienes. Ahora, si nada más vienes a ver espectáculo, aquí no se da espectáculo, ¿no? No sé si las hermanas llegan a hacer espectáculo, pero creo que no. Ellos vienen con la bendición grande de llevar a la iglesia a la adoración. Inclusive hemos exhortado a ellas, también ustedes alaben, no se queden ahí como estatua. Si la dirigente dice gloria a Dios, ustedes también respondan con un gloria a Dios y el pueblo responde con un. Pero así parece que estuvieron durmiendo, con un gloria a Dios, que se escuche lo más lejos, que la gente sepa que en esta colonia hay un pueblo que levanta sus manos y adora al Cordero de Dios. Eso va a ser nuestra práctica aquí. Esto es nuestro ensayo para que cuando estemos en su presencia nos acostumbremos a adorar. Dije, Apocalipsis va a salir todo esto. Pero vamos ahora, hermanos amados. ¿Qué dice Hebreos en esta hermosa carta? Gloria sea al Señor. Nos habla de la comparación preciosa que hay o que hubo entre el sacrificio del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Hoy Dios dice, ya dejen de cansar a las ovejitas, descansar a las ovejas, ya no más. ¿Y por qué razón, hermano? Porque Dios ha provisto un mejor cordero. ¿Cuántos alaban su nombre? Un mejor cordero. Escúchelo lo que voy a decir. El escritor de Hebreos nos dice en esta parte de la palabra del Señor. Vamos, dice en el versículo 4. Amén. ¿Están conmigo? Vamos al versículo 2, por favor. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto. Miren, ahí aparece la palabra culto. ¿Alguien de ustedes sabe qué es la palabra culto? ¿No? Pero si siempre lo dicen, ¿qué decimos los martes? Vamos al culto de, y le ponemos el calificativo de la reunión de oración. El jueves, vamos al culto general del día jueves. Pero el domingo, vamos al culto de la celebración dominical. O sea, usted sabe que viene al culto, pero ¿qué es culto? Exacto, hermano. La palabra culto es ofrendar una adoración, ofrendar mi alabanza a Dios. Entonces, cuando Pablo dice que es vuestro culto racional, está diciendo que, hermano, es nuestra adoración continua, o sea, nuestra adoración diaria. Y Hebreos aquí dice, hermanos, están aquí, ¿verdad? Dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan esta adoración, los que rinden esta alabanza limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Versículo 3. Pero en estos sacrificios, ¿qué dice Hebreos? Cada año se hace memoria de los pecados. A ver, ¿lo entendemos? ¿Sí o no? ¿Lo entendieron, hermanos? O sea, el escritor de Hebreos nos lleva a la práctica del Antiguo. Y dice, si los corderos que mataban bajo la ley y antes de la ley hubieran sido totalmente suficientes para declarar al hombre sin pecado, entonces la humanidad o el pueblo de Israel hubiera estado, ¿qué dice? Libre para toda la vida. ¿Ya? Si la muerte del cordero hubiese sido suficiente para declarar, la sangre del cordero hubiera sido suficiente para declarar al pecador sin culpa, entonces esto ya sería permanente, sería para siempre. Pero no fue así. La muerte del cordero fue temporal. La muerte y la sangre del cordero, escuchen, iglesia, fue insuficiente para declarar al hombre sin pecado. Y es por eso Hebreos nos va a la fiesta de la celebración donde
el sumo sacerdote entraba cada año para pedir el perdón del pueblo, y Hebreo dice, por eso era necesario que cada año, ¿qué cosa, hermano? El sumo sacerdote tenía que confesar el pecado de toda la nación judía y pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque la sangre de los corderitos, literalmente hablando, no fueron suficientes para declarar al ser humano sin pecado. ¡Ah, qué tremendo es esto! Pero ahora nosotros, alaba su nombre, me explico, ahora nosotros tenemos mejor privilegio que el pueblo judío. Mejor privilegio tienen los gentiles. Y también los judíos que aceptan a Cristo tienen mejor privilegio, porque ahora, hermano, no es por la muerte del Cordero que somos declarados sin pecado, sino es por la muerte del Cordero de Dios. Levántelo más fuerte al Señor. Amén. Sí me estoy dando a explicar. Esa muerte perfecta de Cristo, del Cordero sin mancha, sin pecado, sin contaminación, sin nada, fue tan puro y tan santo, y su sangre fue tan inocente, que esa sangre sí fue capaz de redimir a la humanidad de sus pecados. Por eso, valga la pena mencionar, aunque no es mi tema, cuando los judíos, desde Adán hasta Cristo, todos los hombres de fe, como Noé, Abraham y toda la tremenda lista de personajes, tanto patriarcas como personajes importantes de la Biblia, cuando morían antes de Cristo, escúchemelo bien, ellos no llegaban directamente a la presencia de Dios. ¿Ya? Y ahí se quisieron quizá inventar la teoría y la doctrina falsa del purgatorio. El purgatorio no existe. Solamente había un lugar que era conocido como el paraíso o el seno de Abraham. ¿Qué quiere decir ese seno de Abraham? ¿No? Porque hablan, hermanos, que Abraham era el patriarca, el padre de todo el pueblo judío. Y todos los hombres temerosos a Dios llegaban. Cuando decían al seno de Abraham, se referían al lugar donde estaba el espíritu y el alma de Abraham. Aunque su cuerpo estaba totalmente ya descompuesto en la tumba, pero su alma, su espíritu, estaba en un lugar reservado llamado paraíso. Amén, están aquí. ¿Por qué, hermano? Pero si Abraham fue mejor que nosotros. Alguien que levante la mano y yo soy mejor que Abraham. Yo bajo la mano. ¿Alguien levanta la mano y dice yo soy mejor que Moisés? ¿Nadie? ¿Alguien es mejor que Noé de los que estamos aquí? Pero ni a los talones le llegamos. Y estos hombres, hermanos, siendo justos, que buscaron andar con Dios, cuando murieron, no se fueron a donde usted ahora va a llegar después de la muerte, o a donde yo voy a ir, porque también yo voy a morir. ¿Ya? Ellos llegaron a ese lugar reservado. Es importante, es un tema precioso, hablando del Hades, del Seol, todo esto, hermano, es importante entenderlo, pero será alguna otra enseñanza. Nada más quiero llevarle rapidito su mente. Llegaban al seno de Abraham o al paraíso, no al infierno, que es la otra parte precisamente del famoso llamado Seol en el hebreo, y en el griego es, se me fue el nombre, Hades, perdón, gracias, el Hades. ¿Ya? Estaba dividido. Por eso cuando el hombre, el mendigo que murió juntamente con el rico, dice que el rico fue llevado ¿a dónde? Al Hades. Pero no llegó al seno de Abraham. Llegó ¿a dónde, hermano? En la parte donde había un abismo y oscuridad y tormenta. Mientras que el Lázaro, el pobre Lázaro, murió confiando y puesta su esperanza en el Señor. No dice ahí y se fue directo a la presencia de Dios. Dice, se fue al seno de Abraham. Y en ese lugar se podía, hermano, ver de lejos, pero había una cima, dice, que lo dividía. De tal manera que el alma del rico podía ver el alma de ¿quién, hermano? Del pobre, que el pobre llamado Lázaro estaba disfrutando de todo el paraíso donde estaba el padre Abraham, mientras que él estaba en la otra parte donde sufría tormentos y decía, ya no quiero estar aquí. Dice Moisés,
No fui el culpable, tú lo buscaste. Es un tema interesante, pero no es mi tema para hoy. Simplemente quiero decirle a dónde iban los que morían salvados por la sangre de un corderito. Iban al seno de Abraham. Cuando Jesucristo, el Cordero de Dios, vino, canceló totalmente la deuda de los patriarcas, de los grandes hombres de la fe, y también canceló la deuda de todo el mundo que recibe el precioso regalo de la salvación. Por eso la Biblia dice que el Señor fue y predicó a los cautivos, y de ahí sacó y liberó a los que estaban en cautividad para llevarlos ahora directamente a su presencia. Así es que hay una parte del paraíso que hoy está totalmente vacío, porque todas las almas están en Cristo esperando el retorno de Cristo para que el alma y el espíritu una vez más se injerten en el cuerpo, para que cuando el Señor venga y seamos resucitados, vamos a resucitar literalmente con cuerpo, alma y espíritu. Y así estaremos por siempre con el Señor. ¿No creen ustedes que Dios es digno de ser alabado? ¿No creen ustedes que hay razones por las cuales la iglesia debe exaltar a Jesucristo, el Cordero de Dios, pues su muerte fue perfecta? Hermano que está lleno de su billete, de su billetera de paga, puede ofrecerle a Dios. No, también usted, con lo poco que da, Dios conoce su corazón. Porque Dios también, hermano, entendió ese asunto. Al pueblo de Israel le ordenó, pues el que tenía que se compre sus ovejas y las que quería. Pero el que no tuviera la posibilidad de matar un toro, un macho cabrío para presentarlo ante el Señor, si quiere ofrecer una ofrenda, podía comprarse unas 2 tórtolas, hermano, 2 tortolitas, y venir al altar del Señor. Yo no sé, ¿verdad? Tal vez pena y vergüenza nos daría a nosotros traer 2 tortolitas, mientras que uno venía con un cordero precioso, y yo con mis 2 tortolitas. Pero bueno, Dios dice, no hay problema. No es tacañez, es tu necesidad, y yo lo acepto, dice el Señor. Entonces Dios acepta cualquier ofrenda, pero hay hermanos que no pasan, es que no tengo, hermano, para dar nada, ¿no? Pero Dios también le da la posibilidad aún al que no tiene para poder ofrendarle. ¿Escuchan la enseñanza? Dios provee, ¿no? Y Él clasifica, y no por ser clasificado, bueno, no, el que me dio más le voy a dar más, no. Aún el que da poco, Dios lo bendice y lo prospera, porque dio más allá de sus fuerzas. Ya tocamos tema de mayordomía, hermano, pero es cuestión de la ofrenda que se daba. ¿Y saben cuál es lo que más me sorprende, hermano? ¿Sabían ustedes que la ofrenda que ofreció José y María para circuncidar a Jesucristo al 8º día, ¿saben qué ofrecieron? ¿Qué coro era José y María? Dice que lo único que pudieron ofrecerle a Dios fueron 2 tórtolas. ¿Me está escuchando, iglesia? Alguien podrá reírse, ¿cómo, pastor? 2 tórtolas para bendecir y circuncidar al Rey de Reyes. Pues sí, esa era la capacidad de José. Esto indica, hermanos, que tenían allí en el seno del hogar al Rey de Reyes, Señor de señores, el Príncipe de paz, el soberano, el omnipotente y omnipresente. Sin embargo, cuando lo fueron a presentar en el templo, fue tan sencilla la ofrenda, pero Dios la aceptó porque dice, es mi hijo. No importa la calidad y la cantidad de tu ofrenda, Dios lo recibe y lo acepta si lo das con todo tu corazón, si lo das por obligación o porque sientes que el pastor te está presionando para darlo. Lo vas a entregar, pero no vas a recibir ni una bendición. Si lo das con todo el impulso de tu corazón, recompensa tendrás de Dios. Pero escuche, la ofrenda más sencilla ofreció José y Dios la aceptó. Y era nada menos que ¿quién? El Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Qué tremendo es esto. Pero entonces regresamos, hermano. Ninguno de estos animales, ni el cordero, ni el macho cabrío, ni los toros, ni las tórtolas podrían haber sido suficientes para limpiar a todo el mundo de sus pecados. Tuvo que intervenir Dios para hacer la solución de nuestro problema. ¿Cuál era nuestro problema? Se llama pecado. ¿Cómo intervino Dios?
enviándonos al perfecto Cordero, su Hijo bendito que reina para siempre. Puede darle ofrenda de palma a Él en esta linda mañana. Si está disfrutando de esta enseñanza, alabe su nombre. Amén. Continuamos. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar, escuchen, no puede quitar los pecados. Entonces, ¿qué hacían? ¿Por qué el Señor tuvo que martirizar a esos animales? ¿Cuál es la causa? Porque Dios permitió que mataran corderos por sus pecados. Hermano, no fue suficiente para quitar el pecado. Lo que hacían la sangre, ¿saben cuál era, hermano? O el ofrendante ponía sus manos sobre el cordero y, sin embargo, no le da gloria a Dios porque tiene el mejor privilegio de que el que lo salvó a usted fue la sangre del Cordero de Dios. Ahora, hermanos, nos igualamos delante de Dios. Ese es un alto privilegio que tenemos los gentiles. Dios nos iguala, como Abraham, como Noé, como Moisés y como todos esos grandes personajes. Nos iguala. No porque nosotros hayamos sido mejores a ellos, sino por la sangre perfecta del Cordero de Dios. Alaba su nombre. Por eso, cuando estemos en la presencia de Dios, no va a haber clasificación. Dios no va a decir, Abraham, Moisés, Noé, Jacob, Isaac, ustedes vénganse para acá. Moisés Morales, Isidro, ¿qué más? Miguel Ángel Vázquez, Roberto Hernández, ustedes les toca para acá. ¿Ya? Hay iglesias que son clasistas. Yo he estado en iglesias así, que aparte de los varones, aparte de las damas. Y no se pueden juntar. Y a veces llega la pareja y dice, pero yo quiero sentarme a mi esposa, no sé, pero se parece. Lo mandan al marido por un lado y la mujer por otro lado. Y aquí sin que uno le diga, solito los hermanos se separan. ¿Cómo está? Solitos se alejan, ¿verdad? ¿No? Dios no puede clasificar a la gente. Una vez que el Cordero de Dios haya quitado el pecado de toda la humanidad, hermanos amados, qué privilegio tendremos en el cielo, porque veremos a Abraham, veremos a Moisés, veremos a Isaac, hasta ese famoso Jonás, lo vamos a encontrar allá. ¿Qué más, hermano? ¿A quién han ido a ver allá? Enoc. ¿Cómo? A Pablo. ¿Qué más? Aunque Pablo ya es contemporáneo nuestro, pero de los Antiguos Testamentos. Jacob. Usted le va a preguntar a Jacob, ¿y por qué engañaste a tu hermano? No, ya no va a haber esa pregunta ya en el cielo. Gloria al Señor, Dios nos reunirá. Por eso cuando veamos Apocalipsis se van a dar, hermano, cuenta de que Dios junta a todas las tribus, naciones enteras, para que alaben su nombre para siempre en el cielo. Porque la sangre del Cordero de Dios habrá quitado el pecado de toda la humanidad, de todos aquellos que han creído en el Señor. Denle ofrenda de palma fuerte a nuestro Dios en esta hermosa y linda mañana. Alaba su nombre, hermano. Por lo cual dice la Biblia, versículo 5, entrando en el mundo, dice, ya esto se refiere a Cristo, amén. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Qué linda enseñanza aquí, hermano. Estaba escuchando a un pastor, bueno, no sé si sea pastor, más bien es una secta, un dirigente de una secta, donde él declaraba que Jesucristo cuando murió en la cruz no era hombre. Se atrevió a decir, hermano, que Jesucristo en la cruz era como una silueta de hombre, porque dice que tenía semejanza de hombre, pero que no fue hombre. Y que por lo tanto, al estar en la cruz, él lo experimentó porque pues no era literalmente hombre, sino que simplemente una silueta de un hombre que estaba allí. Porque él no entendía cómo es que la divinidad podía morar en la humanidad. Pero este pasaje nos aclara muy bonito. ¿Están aquí? Dice, hablándose de Jesucristo, y esta es una profecía muy preciosa en cuanto a Cristo. Como ya no quisiste más que, hermano, más sacrificios. Ya no quisiste más holocausto. Estabas harto de todo holocausto. Mi pregunta, ¿no fue Dios mismo el que ordenó
que levantaran sacrificio y ofrecieran holocausto? Claro que sí. Ahora, ¿por qué el escritor de Hebreos nos dice que Dios ya estaba harto, ya no quería más sacrificio, ya no quería más holocausto? Aquí hay una enseñanza preciosa. No era la culpa de los holocaustos, no era culpa de los corderos, no era culpa de los machos cabrillos y de los toros o de los palominos, no era culpa del altar. El culpable era el pueblo de Dios. ¿Me está escuchando? El culpable por la cual Dios dice, ya basta. De nada sirve que estén presentando sacrificio y holocausto. Yo ya no quiero de esto. ¿Por qué? Porque sencillamente el hombre en su capricho espiritual practicaba un asunto religioso. O sea, se olvidaron del principio de Dios. Se olvidaron de las reglas de Dios, abandonaron los principios por los cuales Dios constituyó las ofrendas. Se olvidaron de ello. Entonces, hermano, pecaban y lo hacían, no les importaba nada, no les remordía la conciencia, pedían, Señor, perdona mi pecado, pero igual seguían la idolatría, en el paganismo, en la hechicería, en esto, en la idolatría, en un montón de pecados. Entonces, ¿de qué servía el holocausto? ¿Sí me está escuchando, iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué? Cada año todavía el sacerdote entraba y Dios dice, ya estoy harto. Ya no, sacrificios, ya no. Perdió el sentir, se perdió el contenido, se perdió el propósito, se perdió el motivo. Por eso dice Hebreos, dice Jesús, no me quedó otra que me preparaste cuerpo. ¿Entienden esta parte, hermano? Es que Jesús, antes de venir al mundo, Él era Dios. Amén. En el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Pero para cumplir la complacencia de Dios por el pecado suyo y por mi pecado, entonces Dios tuvo que preparar cuerpo a su hijo para que pudiera nacer de una virgen llamada María y vivir y convivir con la humanidad, entendiendo la flaqueza del hombre. Por eso Hebreo dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, porque también él fue humano y fue tentado, pero sin pecado. Alaba su nombre. Él fue igual que nosotros. Por eso Él se compadece de nosotros. Sabe nuestra miseria. Sabe nuestras debilidades. Conoce, hermano, lo que somos nosotros. Pero aún así nos entiende. Alaba su nombre. Me preparaste cuerpo. ¿Por qué Dios tuvo que preparar cuerpo a su Hijo? Para que se entrometiera aquí con la humanidad. Y para que en su cuerpo pudiese ser el sacrificio más excelente, más agradable, más perfecta que cualquier cordero delante del Padre Celestial. Alaba su nombre. Por eso, mi hermano, amado hermano, Dios hoy no nos ve como yo los veo a ustedes. Alguien tiene que presentarse ante Dios para que Dios el Padre me vea a través de ¿quién, hermanos? Del Cordero que murió por mis pecados. Y cuando Dios el Padre me ve a través de Cristo, ¿cómo me mira el Padre? Dice, sin culpa, justo, justificado por la fe, limpio, salvo para la gloria de Dios. No soy yo. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo. Termínelo pues. Mas Cristo vive en mí. Y más lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para quién, hermano? Para Cristo, el Hijo de Dios que se entregó por mí. Eso debe ser la realidad de cada creyente. Entender perfectamente por qué Dios tuvo que formar cuerpo a su Hijo. ¿Cuál fue su intención? Para que Él sea nuestro hermano que nos redime. ¡Aleluya!
También hay una enseñanza muy bonita en el Antiguo Testamento acerca del hermano que redime. Puede redimir a una mujer que se quedó sin poder dar sí, herencia o mejor dicho, hijo, descendencia. Un hermano, un pariente cercano podía redimir su vergüenza y podía juntarse con ella, casarse con ella y traer descendencia al difunto que no pudo dejar descendencia sobre la tierra. Se llama redimir. ¿Se acuerdan del caso de Ruth? Amén. Noemí ya no tiene hijos. Y dice, quédense ustedes muchachas, gracias por todo, yo ya me voy. Y Orfa dice, no, suegra, nosotros vamos con ustedes, qué linda Orfa, ¿verdad? Se levantan Ruth también, no, suegra, ¿cómo no te vamos a dejar sola? Nosotros nos vamos también contigo. En cambio la nuera dice, ay, gracias que se va tu mamá ya. ¿Sí me escucharon? ¿Me entendieron? Le dan gracias a Dios que ya se fue la suegra, ¿no? Ruth dice, no, suegra, yo me voy contigo. Y dice Noemí, no, por favor, muchachas, quédense. ¿Qué esperan de mí? Viuda, sin más hijos. ¿Quién los va a redimir? Ahí entra la palabra redimir. ¿Qué pariente de tu finado esposo te va a redimir? Ya, quédense. Y Orfa dice, tienes razón, suegra, pues Dios le bendiga, un abrazo. Fue un placer estar con usted y haber sido su nuera por un tiempo. Yo me voy, y se quedó en Moab. Pero Ruth dice, no, suegra, yo no me voy. Si Orfa se va, yo me voy con usted, porque su pueblo será mi pueblo, su Dios será mi Dios, y donde quiera que usted esté, estaré yo, y donde usted muera, ahí voy a morir yo. ¿Qué nuera, qué chulada de nuera? ¿Hay nueras así? Que aman ansiosamente a su suegrita. ¿Hay o no hay? ¿Hay o no hay? Los puse en aprieto, ¿verdad? ¡Ay! ¡Gloria a Dios! ¿No? Dice ella, voy contigo. Y entonces Ruth dice, bueno, hija, no puedo hacer que regreses. Ya me pasó el tiempo, hermano. Vámonos, pues, y se la llevó. Se la llevó. Regresaron a Belén. Estando en Belén, empezaron a hacer vida. Y de repente, hermanos, ¿qué cosa? Noemí se acordó, porque ella hasta se cambió de nombre. Dice, no me llame Noemí, dígame Mara Amargura, Mara. Tengo amargura en mi corazón, me quedé sin marido, me quedé sin hijo. Y no, una nuera me siguió. Pero llegaron a Belén, se establecieron ahí, y de repente supo ahí, hermano Noemí, que había un pariente cercano que podía redimir a Ruth. Y era un tío, ¿de qué hermano? De su finado esposo, que era Booz. Y entonces prepara Noemí y dice, hija, es que alguien te tiene que redimir. Mira, vete tal, y le dio todos los consejos. Nos llevaría mucho tiempo hablar de todo esto. Y se fue Ruth tal como su suegra le había dicho. ¿Saben cuál fue la sorpresa? Para no alargar tanta la historia, se casa Booz con Ruth. Ruth no era israelita, era moabita, de una nación pagana, pero Dios lo injerta. Gloria al Señor. Ese es nuestro Dios. Ama a judíos, ama a gentiles, te ama a ti, me ama a mí, y para Él no hay clasificación de raza. Todos somos iguales para Dios. Levante una ofrenda de palma al Señor y diga un gloria a Dios. Aleluya. Unos minutos más y terminamos. Entonces, Booz se casa con ella y lo redime. Esa redención se le llama, hermano, la redención de hermanos o la redención de parientes. Para que Dios pudiera reconciliarnos, Él tenía que tomar forma humana. ¿Están aquí? Él tenía que tomar nuestra forma como humano. Por eso Hebreo dice, y me diste, ¿qué hermano? Cuerpo. O sea, la deidad se encarna en un cuerpo. Y esa deidad nace de una virgen. Y esa deidad nació y creció como cualquier niño. No sé si era inquieto, era pasivo, no sé cómo son sus niños, ¿verdad? Pero sí, hermano, ¿qué cosa? Traía una inteligencia admirable. A los 12 años ya discutía con los líderes religiosos de su nación y les daba con ganas que quedaban con la boca abierta y dice, ¿y dónde trae este chamaquito tanta inteligencia? No sabían que no era cualquier niño, era el Cordero de Dios. ¡Aleluya! ¡Cordero de Dios!
tuvo forma humana y después creció, cambió la historia de la humanidad. Después de 3 años y medio de ministerio, ese cuerpo que Dios le dio tuvo que ser lacerado y lastimado. Así como el cordero que se ponía sobre el altar, se le degollaba y corría la sangre del corderito sobre el altar del Señor. Y luego el sacerdote prendía el fuego para que se consumiera el holocausto. El cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario fue hecho pedazos por usted. Lo hicieron pedazos. Desde cuando lo agarraron en Getsemaní, lo traían arrastrando, le escupían, le pegaban la cabeza. Si tenía barba, le jalaban la barba. Y pasaron toda la noche tomando al bendito Cordero de Dios como sus títeres. Jugaron con él, se burlaban de él, le echaron gargajos en su cara. Cuando la Biblia dice lo escupieron, literalmente es gargajo, no saliva. Y le hicieron tanto daño. No durmió toda esa noche. Inmediatamente buscaron la manera de cómo darle la sentencia de muerte. Lo llevaron con el sacerdote, se inventaron cosas, cuentearon los sacerdotes, se inventaron, hermano, una culpabilidad. Es que escuchamos que dijo que va a destruir el templo, es que escuchamos que dijo que va a acabar nuestra religión, por lo tanto, démosle ya muerte. Se fueron con Pilato. Pilato dice, no tengo nada que ver con eso, llévenlo con Herodes. Lo llevaron con Herodes, pero no creen ustedes que lo llevaran en una suburban de lujo y todo, que hermano, los cristales totalmente polarizados y con un semejante grueso para que no entrara una bala. ¡No! Lo llevaban empujando, jalando, arrastrándole, gritándole, insultándole. Llegó con Herodes y Herodes dice, ¿yo qué tengo que ver en este asunto? Pues no, pues tú eres el rey de los judíos, por favor haz justicia. O Herodes buscó la manera, hermano, no tengo cómo castigar a este hombre, llévenlo de nuevo a Pilato. Se lo regresaron a Pilato. Y Pilato intentó darle libertad. Este hombre era justo, santo, perfecto, Cordero de Dios. ¿Por qué la humanidad lo masacró? ¿Por qué la humanidad no tuvo compasión del Cordero de Dios? Cuando Él venía con un propósito, su propósito era ser nuestro pariente cercano para redimirnos. ¿Por qué el hombre no sintió lástima en su corazón? ¿Por qué no lo aceptaron? ¿Por qué lo rechazaron? ¿Por qué lo laceraron? ¿Por qué le azotaron? ¿Por qué tuvieron que lastimar sus manos con clavos y sus pies? Nuestra mente humana no puede alcanzar a comprender esto. Pero en los planes maravillosos de Dios ya estaba. Que todo esto iba a padecer el Cordero de Dios por amor a ti. ¿Por qué sigues lastimando el corazón de Dios? ¿Por qué sigues rebelde en no servirle a Él? ¿Por qué tú también tomas parte en el juego de los judíos y de los romanos? En seguir lastimando el corazón de Dios. ¿No te has puesto a pensar que todo lo dio por ti? ¿Por qué no se impulsa tu corazón para adorarle y servirle con todas las fuerzas de tu alma y decirle, gracias Señor porque me salvaste? Todo lo que pasaste por mí estaba ya en los planes maravillosos de Dios, porque ese es el Cordero que Dios dijo, lo mando por amor a esta humanidad. No lo merecen, pero yo lo mando. Y padeció todo esto, llevando en su cuerpo nuestros pecados. Y antes de morir dijo, Padre, consumado es. Este Cordero de Dios ya cumplió lo que tenía que hacer por la humanidad.
Ahora le toca a la humanidad reconocer quién es Dios. Te toca a ti, hermano. Te toca a ti, hermana, reconocer y valorar lo que el Cordero de Dios hizo por ti. ¿Por qué eres tan renuente de no obedecer las reglas de Dios? ¿Por qué no amas a Dios con pasión? ¿Por qué no alabas a Dios con todas tus fuerzas? ¿Por qué no le sirves ahora que tienes la oportunidad de hacerlo? ¿Qué es lo que te detiene? Gracias, Eva. ¿Qué es lo que te detiene? ¿Qué es lo que te estorba para no reconocer que todo lo hizo el Cordero de Dios para darte vida y salvación? Ponte de pie. Y si quieres en esta mañana venir y doblar rodillas, hazlo en el nombre del Señor. Si fuiste tocado por la palabra, acércate a Él y dile: Señor, perdóname, he sido ingrato contigo. Alguien más va a venir, venga. Alguien más va a venir, venga. Alguien más en esta mañana ha entendido la enseñanza y le quiere pedir perdón al Cordero de Dios. Dígale: mi pariente cercano, no me había dado cuenta de cuántas cosas hiciste por mí. Con cuánto amor me sanaste, con cuánto amor me salvaste. Yo sin merecerlo, no merezco, no lo merezco. No soy digno, soy pecador, soy indigno. No merezco. Yo no merezco que tú hayas sufrido por mí. Porque ese Cordero Santo tenía que ser inmolado por mi culpa. Porque ese Cordero Santo tuvo que sufrir por mi causa. Hoy he entendido, Señor, que nada soy delante de tu presencia. Hoy he entendido, mi Dios, y gracias por hablarme, que ese Cordero glorioso que le diste cuerpo para que viniera a padecer todo por mi culpa. Yo soy el culpable, no fuiste tú, Señor. Yo soy, Señor, mi naturaleza pecaminosa, la que falló. Tú eres Dios santo y eterno y perfecto. Eres el perfecto sacrificio que Dios dio por amor a mí. Perdóname si no te he sabido amar. Perdóname, Señor, si en algún momento pasó por mi mente abandonarte. Perdóname, Señor, si hubo un tiempo en que quise alejarme de ti. Perdóname, Dios, he sido rebelde. He sido inconstante en tus caminos cuando tú eres Dios perfecto. Gracias por esta obra, Padre mío. Gracias por enviar este Cordero Santo para ser inmolado por mis pecados. Algo puedo ser hoy. Me reconcilio con Él. Me consagro ante Él. Le entrego mi vida. Y si no he sido capaz de adorarle, hoy voy a aprender a exaltar a Jesucristo. Hoy me voy a unir con la iglesia a cantarle y alabarle, a decir un gloria a tu nombre, Señor. Vives y reinas para siempre. Voy a empezar a usar mis palmas para adorar al Dios vivo, el Cordero Santo de Dios. Hoy me prometo delante de ti levantar mis manos en adoración, unir mi alma y aprender a cantarte aquí en la tierra. Pero sobre todo, ¿para qué quieres sacrificio si no hay obediencia? Tú anhelas obediencia de mí, Señor. Y te pido en esta mañana que me ayudes a obedecer tu palabra. Ayúdame, confróntame con ella y levántame para la gloria, honra y alabanza de tu santo nombre. Aquí estoy, Señor. Úsame para tu gloria, úsame para la alabanza de tu
tu nombre. Me levantaré, voy a proclamar tu grandeza, voy a hablar de ti, Señor. Le diré al mundo entero que fuiste tú el único que pudo rescatarme, redimirme y restaurarme. Ahora soy feliz con Cristo y seguiré feliz mi camino en el nombre precioso de Jesús. Aleluya, amén y amén.